El contenido de este programa no busca incitar al consumo de sustancias ilegales. Los participantes en este espacio no se proclaman expertos en ningún tema. Escúchese con discreción. Esto es La Onda Mística. Bienvenidos a La Onda Mística, su podcast de bajo presupuesto favorito. Conducido como siempre por Alexis y Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Alexis? Muy bien, gracias. Cool. Hoy vamos a hablar de un tema un poco polémico quizá, o que nos va a dejar una duda muy grande, que son las teorías conspirativas. Y también vamos a tomar unas cuantas que han sido clave en la historia de la humanidad. Pero pues antes de eso hay que dar como un contexto sobre qué es lo que pensamos nosotros acerca de las teorías. Tú, por ejemplo, Valeria, ¿qué opinas en general de las teorías de conspiración? Yo sí creo en muchas de ellas. Llámame loca, pero muchas me parecen que tienen bastantes pruebas o que son creíbles hasta cierto punto. Pues es que la mayoría surge de algo que a lo mejor a pequeña escala podría ser verdad Ujú. y pues se vuelve conspiranoico cuando se relaciona con muchas cosas y se vuelve algo grande, ¿no? Ok. Pero en general sí, la mayoría parte de algo pequeño que probablemente sí sea verdad, ¿no? Y puedes Ajá. llegar a ser malo, por ejemplo. Ok. Y que pues a lo mejor mucha gente da por alto, ¿no? Que Ujú. pasan en nuestra sociedad. Ujú. ¿Algún otro contexto que hayas encontrado por ahí? Porque yo busqué algo. ¿Quieres que te lo comente? Ujú. Mira, Te escucho. yo encontré como un panfleto grande Ok. acerca de cómo saber si una teoría de conspiración es verdad o no. Ok. Y siento que pues, es importante, ¿no? Antes de abordar las teorías grandes que investigamos. Ok. Bueno, voy a dar unos puntos a favor y puntos en contra Ok. sobre las teorías de conspiración en general, ¿no? Ok. Los puntos a favor son, por ejemplo, la alegoría de la caverna. ¿Has escuchado de eso? No. Es como un pensamiento filosófico que se le ocurrió a Platón. Ajá. Habla sobre... Son los esclavos que están... Imagínate a 5 esclavos que están amarrados de sus extremidades y no se pueden mover y solamente pueden ver al frente de una cueva, ¿no? Ok. Detrás de la pared donde están ellos hay como Ujú. una fogata, por lo que ilumina las sombras que pasan detrás de ellos, ¿no? No sé si me Ujú. explico. Sí, sí, sí. Y entonces detrás de ellos pasa gente con unas figuras, por ejemplo, de animales, de cosas en general, ¿no? De muchas Ujú. cosas, pero solo son figuras que muestran, o sea, reflejan la sombra sobre la pared que los esclavos solamente pueden ver. Ujú. Entonces, si te imaginas que ellos nacieron, o sea, desde que nacieron están ahí amarrados, ¿no? Y toda su vida han visto eso, Ujú. para ellos su realidad nada más son las sombras que pasan Ujú. Es todo enfrente de lo que ellos. conocen. Ni siquiera saben de dónde vienen, ni Claro. siquiera saben incluso si son sombras o no. Ok. Es su realidad, ¿no? Ah. Ahora imagínate que liberas a uno de esos esclavos Ujú. y se escapa, le muestras el mundo y sale y ve el sol, ve el pasto, ve el cielo. ¿Qué crees que va a pasar cuando él vuelva y le diga a sus compañeros? Pues no le van a creer, ¿no? Puede ser, o se Ujú. sientan maravillados o quieran irlo a conocer. Pues lo que dice es que no le van a creer, ¿no? O sea, van a pensar que esa no es la realidad. La Ok. realidad es lo que ellos siempre han visto toda su vida. Ok. Y es exactamente lo mismo que pasa con las teorías Con de las teorías, conspiración. sí. Si alguien quisiera venir a revelarnos la verdad sobre algunas cosas, nadie Ujú. le creería Sí, lo porque... tomaríamos de loco. Ujú, exacto, porque esto es lo que siempre hemos visto, Sí, ¿no? Por claro. más que él esté O, iluminado. y bueno, perdón que te interrumpa, pero es hasta donde están mis posibilidades, ¿no? Porque como bien dices, es todo lo que conozco. Y Ujú, no me puedo exacto. imaginar algo más allá de eso. Sí, 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 exacto. Ajá, no le creería simplemente, Ajá. ¿no? Sí. Entonces, eso es un punto a favor Ok. de por qué podríamos sí creer. Ajá. Otro es el trascendentalismo. ¿Has escuchado hablar acerca de eso? Un poquito. Es igual un pensamiento filosófico que habla sobre cómo todas las cosas están interconectadas y todo tiene una razón. Ujú. Mm, bueno, esto lo saqué un poco de internet, pero dice que no todos los objetos se comprenden a sí mismos, solo a través de la estructura del espacio, tiempo y todo lo que proyectamos en el mundo. Ok. O sea, quiere decir que las cosas funcionan porque todas están conectadas, ¿no? Ok. Entonces no hay nada que Ujú. tú puedas traer a este mundo que no se conecte con los demás. Ujú. Ya trayéndole al terreno de teorías conspirativas, como lo que alguna vez habíamos platicado, o sea, si un artista hace una obra, si un político se compra tal cosa, no es nada más por una cosa aleatoria, es Claro. porque en realidad tiene un punto, ¿no? Claro, Todo claro. está Siempre conectado. tiene un trasfondo o Ujú, una exacto, intención. hay un Ok. trasfondo siempre. Ok. Ese es otro punto a favor. Y Ajá. ahora, en contra, tengo unos cuantos más. Ok. El primero es que una vez que comienzas a ver al gobierno o a las organizaciones públicas como algo malvado,
cualquier, o siniestro, Ujú. cualquier teoría de conspiración que te traigan, te va a parecer creíble. Ok. Porque, bueno, otro punto que voy a tratar después. Pero eso, cuando comienzas a ver que es malo, cualquier cosa que lo haga ver más malo, te va... Lo vas a creer. Ajá, exacto. Mm, los patrones en sucesos aleatorios no necesariamente tienen que significar algo. Se ha comprobado que el humano siempre trata de encontrar la verdad a lo que no conoce, como la religión, por ejemplo, o quiere confirmar lo que él supone que ya sabe, Ok. que sería las teorías. Si creen que el gobierno es malo, van a querer comprobar que es Que es malo. malo. Ajá. ¿Qué otra? Hay investigaciones que inducir ansiedad o sentido de pérdida de control en situaciones activa una respuesta en nuestros cerebros a ver patrones inexistentes y conducir a explicaciones conspiranoicas. Por ejemplo, cuando te va mal algo en tu vida o alguien te hace algo o pasa Ujú. algo en tu vida, luego ¿Lo empiezas a acuñas a pensar, eso? ajá, alguien me hizo esto, seguramente me está pasando por esto, Ok. cuando en realidad no estás viendo todo el panorama, ¿no? Así Ok. funciona nuestro cerebro, ve, Ok. ve patrones en donde no los hay. Ujú. Un ejemplo de esto, o el que te acabo de decir, es que la gente tuiteaba más sobre que el 9/11 fue un trabajo planeado, mientras más cerca vivían del centro de Nueva York. Ok. Es por eso mismo quedan como traumados y así es como alivian es lo que les hace falta para creer eso, ¿no? Ok. Mm, ¿Qué más? También esto es otro como pensamiento, que mientras más liberal seas, en el sentido político, o sea, como más izquierda, más libre, Ok. eres más susceptible a creer en teorías conspirativas. ¿Por qué? Y porque, pues así es como tu actitud, ¿no? O sea, no sé, si te evalúan, probablemente, si eres más de derecha, pues eres como más firme, ¿no? Ok. Conservador. Ajá, más Al final del conservadora, día. que eso no pasa y Ok. Ok. cosas así. Ujú. Y también esto, mientras más educación tengas, menos susceptible eres a creer. Ok. Eso es como, pues estás más informado. Ok. Pues sí, o sea, no necesariamente, ¿no? Pero Sí, son claro. estudios que han salido Ok. a lo largo de la historia. Mm, ya para terminar, ¿cómo podemos comprobar o saber que una teoría de conspiración es falsa? Ok. Primer punto es que la teoría consiste en conectar puntos o eventos que no necesariamente están relacionados, ¿no? Mm, y si no existe una prueba de esta conexión, que no sea alegar a la misma teoría, Ok. este, la conexión podría ser fácilmente cualquier otro suceso y entonces pues no tiene sentido, ¿no? A ver si te entendí. Es como, por ejemplo, cuando dicen que cómo saber si existen o no los extraterrestres y dices, pero es que yo nunca lo he visto. Y lo regresan a, exacto, eso quieren que creas. Ajá, Ok, ok, ok. si la teoría consiste en eso, pues probablemente sea falsa. Ok, No hay pruebas, ¿no? ok. Mm, Se necesitaría un poder superhumano para lograr alguna de las cosas que unas teorías proponen. Ah, bueno, sí, Por ejemplo, el orden exacto. mundial. Algunas de las que se El orden conocen. mundial necesitarías como una administración, no un orden, sino como un control entre ellos mismos para que eso Ujú. funcionara, ¿no? O O sea, ¿por qué un a alguien fin. no se le saldría de las manos? Bueno, eso ahorita lo tocamos con algunas de las teorías, porque tengo algunos puntos. Ujú. Ok, ok. Y la teoría se puede tornar un poco compleja y toma demasiados elementos para que pueda ser verdad, como el Ok. mismo orden mundial, ¿no? Que Ujú. todos estén conectados y si ves un patrón significa otro patrón acá, Ok, cuando en realidad podría no tener nada que ver, ¿no? ok. Mm, la teoría necesita demasiadas personas que tienen que guardar el secreto. Por ejemplo, que el humano nunca llegó a la luna, ¿no? Ujú. Esa es una teoría que si fuera verdad, mucha gente, todos los involucrados en el proyecto, tendrían que guardar silencio, ¿no? Ok. Y ya habría salido alguien a la luz que no lo Ujú. quisiera guardar. Entonces, Ok, por eso podría ser falsa, ¿no? ok. Mm, la teoría impone una ambición enorme por el control global. Ya sabemos, los Illuminati, los reptilianos o cualquier organización de control global, ¿no? O sea, como porque alguien o algunos se ambicionarían por controlar el mundo, ¿no? Cuando a lo mejor ni siquiera es posible. Ok. Mm, Ok, la teoría da significados siniestros o sobresalientes que probablemente sean eventos aleatorios o insignificantes. Por ejemplo, no sé si has escuchado que la reina Isabel se mantiene así como tan, bueno, no tan joven, pero simplemente Pero ya es bien, muy ¿no? vieja y Sí, está como bien, para ¿no? seguir, sí. Y dicen Que que bebe sangre de de vírgenes. virgen. Y que yo eso se lo acuño más a que es una persona que ha tenido, que tiene demasiado dinero y
tiene cero preocupaciones. O sea, obviamente Ujú. tiene un cargo político en su país, pero vamos, o sea, no tiene que preocuparse por tantos temas de salud como cualquier otro mortal, porque tiene acceso a las mejores tecnologías de salud y de Claro, medicamentos, etcétera. sí. Y a la mejor alimentación que puede, ¿no? Por sus ingresos. Ujú. Y de hecho cuando se murió Martin Garrix, Ujú. decían que lo habían matado Ajá, para que la reina Isabel se tomara su sangre. ajá. Entonces, eso es como, si se muere Que, alguien, ajá, significa algo siniestro, ok, cuando en ok. realidad pues solo se Que murió también eso es alguien, muy ¿no? curioso, ¿no? Como a la gente muerta la quieren revivir y a la gente que sigue viva la quieren matar, como Avril Lavigne, que dicen Ujú. que es un doble, ¿no? Ajá. O, sí, o sea, eso, a los muertos los quieren vivos y a O los como Paul vivos McCartney, muertos. ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Ujú. Ok. O Elvis, que supuestamente fingió su muerte. Lo quieren vivo, ¿no? Exacto. O Juan Gabriel. O Juan Gabriel. Yo Ok. sé que está vivo. Eh, ¿Qué más? La teoría tiende a mezclar hechos y Ujú. especulaciones. Sí, O sea, no mide los grados de si algo podría ser verdad o no, y lo toma a lo mejor como hecho, ¿no? ajá. O ignora hechos Ujú, para que la teoría sea verdad, ¿no? ujú, ¿Qué más? Mm, y ya por último, la teoría sospecha extremadamente de las agencias del gobierno o de ujú, organizaciones privadas, ¿no? claro. Eso pues siempre va a pasar, ¿no? A menos que estés dentro de ella, Ujú, vas a tender a sospechar, ¿no? ok. Sobre, pues no sé, en qué se gastan Sí, altos tus mandos en impuestos. general, ¿no? Pues sí. Y Como dices tú, toda una organización que pueda tapar esta asociación o conspiración, ¿no? y regresamos a lo mismo. Tendemos a pensar que es algo siniestro lo que ellos están planeando, ¿no? Ujú. Algo malo. Pues sí, porque si no sería algo que todos sabrían, como bien dices. Ujú. Pero pues también muchos de estos puntos, sí, o sea, pasan al revés, ¿no? O sea, pasa lo contrario. Por Ujú, ejemplo, con los ovnis, se sabe que el gobierno sí nos esconde mucha información, muchas claro. tecnologías, Ujú, y por eso mismo tendemos a creer estas cosas, porque no se ujú, nos revela la verdad. claro. Pero bueno, ahora te quiero dejar hablar a ti acerca de algo que nos quieras comentar sobre alguna teoría de conspiración interesante. Eh, lo que decías tú sobre que siempre están asociados a algo siniestro, que tienen que ver con gran élite o puestos Ujú. del gobierno, o sea, Sí. que están relacionados con todo esto. Decías tú que casi nunca se puede saber si es real o es falso, pero yo investigué mucho sobre el MK Ultra, Ujú. la cual fue, bueno, o por sus siglas, control mental de la CIA para la experimentación en seres humanos para cambiar su comportamiento, torturándolos y a base de trauma psicológico. Ajá. Entonces, esto no es una teoría conspirativa. No, sí pasó. Sí pasó, hay registros, Ujú. etcétera. Entra en teoría conspirativa porque supuestamente se dejó de hacer por ahí del 1953, pero la teoría conspirativa va en base a que todavía siguen experimentando con nosotros. Ajá, esa es la teoría, ¿no? Exacto. De que sigue en acción el plan, o el proyecto más bien. Ajá, Ajá. exacto. Y bueno, para esto se usaban diversas metodologías como administración de drogas, tortura psicológica, exposición a químicos, hipnosis, privación sensorial y abusos verbales, físicos y hasta sexuales. Ujú. Supuestamente, el objetivo en general era crear una droga que hiciera al individuo decir la verdad. Pero Ajá. dentro de todo este proyecto había alrededor de 149 subproyectos que hasta el día de hoy no se saben cuál era el fin. Ok. O sea, es decir, de toda la gente que estuvo involucrada, se inició el proyecto con que pues era para uso militar, Ujú. a tener al enemigo y hacer que diera información fidedigna. Pues eran tiempos de la Guerra Fría, ¿no? Ujú, Pues sí, espionaje y todo eso. exacto. Pero bueno, te digo, o sea, dentro de todos estos 149 subproyectos, pues todos los que estuvieron involucrados hicieron y todo lo que quisieron con humanos, ¿no? Ujú. Que me parece súper interesante que no nada más se hizo dentro de laboratorios. Mm. También estuvieron implícitas escuelas, o sea, universidades, Ujú. am, hospitales, cárceles, compañías farmacéuticas, instituciones y hasta gente que vivía en la calle se usó. Ujú. Y muchas de estas personas ni siquiera sabían cuál era el objetivo principal o incluso los que supuestamente eran, digamos, los investigadores, eran en realidad los investigados. Es decir, Ujú. tú creías que estabas ayudando en el proyecto desde el lado, sí, de investigador o de
de investigador, pero en realidad a ti también te estaban dando dosis de LSD para saber cómo se comportaban todos los individuos en diferentes contextos. Ajá. Y luego también me pareció interesante esto de la privación sensorial, que pues hemos visto, por ejemplo, en Stranger Things, que Ajá, está sí. Muy basado. muy basado en el MK Ultra, todo esto, ¿no? Lo que le hacen Ujú. a Once, que es privarla de de sus sensaciones para que llegue como a otro estado, otra Ajá, dimensión y sí. todo esto. Y pues, ¿qué más? Pues Ah, se hablaba también en el MK Ultra, o sea, eso que dices de Stranger Things, ajá. de la telepatía, ¿no? O sea, usaban Ajá, el sí, LSD sí, para sí. comprobar si existía o no la Que telepatía. Pues creo que era más con lo de la privación sensorial, porque el LSD se descartó, o sea, se usó muchísimo tiempo para estas investigaciones, pero como era tan poco, bueno, o sea, las reacciones que tenían los individuos eran poco predecibles, entonces Ujú, era como todos reaccionan diferente al LSD, pues era muy poco predecible y era muy difícil llevar un control, ujú, entonces fue descartado, o sea, fue la droga que ok. fue la primera que se descartó ¿Y como usaron alguna otra? ¿Un muchísimas. peyote? No sé, no se especifica porque Ok. en 1953, que es cuando te digo que supuestamente se dio oficialmente, o 1960 y algo, fue cuando oficialmente, supuestamente, se dio final a todo este proyecto de MK Ultra. El, el señor Ale Dulles, que era el director de la CIA en aquel Ujú, entonces, mandó a destruir todos los documentos, ujú, bueno, la gran mayoría. Entonces, pues no se sabe a grandes rasgos específicamente qué hicieron y qué drogas o qué fue lo que utilizaron o ok. los procedimientos de trauma. O sea, solo hay muy pocos registros acerca del MK Lo que se Ultra. tiene son testimonios jurados y algunos muy, muy pocos documentos, que de hecho en el 2011 se rescataron otros documentos que hasta ese entonces aún eran como clasificados. Ujú. ¿Y qué más me vas a decir? Pues, pues mira, eso que dices que Ujú, utilizaban drogas, ujú, recae en otra teoría de conspiración un poco más ujú, pequeña o que no tiene mucho que ver, ujú, pero es que la KGB, la CIA y DARE, que era como una campaña antidrogas de Estados Unidos, ujú. en realidad eran un cártel. O Claro. sea, la gente afirma, o sea, las minorías en Estados Unidos Ujú. afirman que el mismo gobierno les daba drogas, les Sí. daba crack, les daba Ujú. metanfetaminas. ¿Para qué? Para que se volvieran adictos, para que la vendieran y esa gente, esa misma gente terminara en la cárcel. Claro. Entonces, o sea, desde que el gobierno ha estado involucrado con la distribución y utilización de Ujú. drogas, yo creo que es verdad. Y eso que mencionas lo vi mucho cuando investigué en algún momento sobre la historia de la marihuana y toda la propaganda que se le hizo en contra. Y esto del MK Ultra, que también en muchos de los subproyectos se trató de hacer una sustancia que promoviera el pensamiento ilógico y la impulsibilidad hasta el punto que el sujeto perdía credibilidad en público. Ujú. Es decir, se creó sustancias o se les sometía a traumas para que en público la gente hiciera cosas que tú dijeras, o sea, para poderlos relacionar con otras cosas y decir, Ok. ya ves, no sé, digamos, eh, ahí tienes a los pachecos, o sea, velos. Ujú, Cuando están así, tienden a robar, ujú. tienden a ser agresivos. Y, o sea, es decir, lo relacionaban, hacían todo esto para relacionarlo después con algo que fuera para el beneficio de otro tema. Ujú. O déjame ver si te entendí. Por ejemplo, no sé si has visto los videos de artistas o periodistas o así, Ujú. que están en vivo y se desconectan cuando Ajá, escuchan sí, una sí, 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 palabra. sí. O sea, esa es como la teoría de que sigue andando, pero pues eso que también es porque les suministraban drogas y Ajá, les que aplicaban sí, control sí los he mental. visto, por ejemplo, Beyoncé o Britney Spears, que son de Ujú. los más famosos, que sí, como dices tú, les dicen algo La Roca y, también. ajá, y literal se desconectan. Y me habían dicho, ¿no? Como, pues es que a lo mejor no tiene nada que ver con el MK Ultra, están drogados. Y es como, sí, precisamente, Por ello, los ¿eh? drogaban, sí. Pero bueno, volvimos a lo mismo de que alegas a la misma teoría, entonces probablemente sí solamente estaban en otro estado, ¿no? Pero aún así, o sea, por más drogado que estés, el comportamiento errático y extraño que presentan te da para pensar y para hablarlo, ¿no? Ujú. No es nada más como, ay, ok, solamente se ve que está bien cricoso o que está en cocaína, o sea, son comportamientos muy extraños, como no nada más pasividad, sino euforia Ajá. excesiva y sacada totalmente de lugar. Mm, ¿crees que podrías platicarnos un poquito acerca de esos artistas que según tienen el cerebro lavado? Ujú.
dentro del MK Ultra se dice supuestamente que se pasa por una reprogramación, que era lo que buscaba el proyecto, que era, bueno, regresándome un poquito a la historia de todo este proyecto, que fue muy utilizado en Estados Unidos y en Canadá. Específicamente en Canadá lo que se buscaba era el erradicar la esquizofrenia a base de una reprogramación y un borrar memoria. O sea, tenía un objetivo, digamos, médico. Bueno, Ajá, digamos. Pero te digo, o sea, dentro de todo esto, pues intereses más se fueron involucrando. Sí. Entonces, regresando a hoy en día y todos estos artistas, supuestamente tienen como una reprogramación que yo lo que vi en videos y en entrevistas es que se le acuña mucho al término de vendí mi alma al diablo. Según esto, o ya gente como, ¿cómo se llamaba? Tila Tequila, que tenía un programa, que tenía un programa en MTV que habló así literalmente de todo lo que ella sabía sobre el MK Ultra. Dijo que cuando escuchas a un artista hablar sobre vendí mi alma al diablo, en realidad se refiere a que ellos, así simplemente se refiere a ellos o la gente mala. El gobierno. No, es que no hace referencia a que sea el gobierno, no le da, solamente dice ellos. Llegan y te ofrecen, digamos, eres un artista medianamente famoso, ¿no? Hoy en día, digamos, un youtuber, que tienes un público. Ellos van a llegar y te van a ofrecer algo que tampoco especifica, que sea, y si tú lo aceptas, vas a obtener a cambio fama y dinero. Si no lo aceptas, eres una mariposa monarca. La mariposa monarca, en cuanto tú dices que no, o sea, se le dice que es una mariposa monarca y lo que va a pasar contigo es que tu fama o tu pequeña fama va a ir todavía disminuyendo más y vas a tener cero apoyo de industrias y de medios de comunicación. Y entonces ella hablaba de que en el caso específico de Britney Spears, ella le cree totalmente cuando tuvo este como shock en su vida, cuando se rapó y todo eso. Sí. En ese tiempo ella sacó un álbum que se llamaba Blackout, que era totalmente independiente, digámoslo, o sea, independiente de la disquera en la que estaba, donde tocaba temas como su alter ego, sobre que se sentía vigilada, es decir, temas totalmente fuera de sí para la personalidad que era en ese entonces Britney Spears. Entonces ella dice que ella le cree fielmente porque sabe a qué se refería en realidad o quién la está controlando. Sí, porque se supone que ella pasó por lo mismo, ¿no? Ella fue otra víctima. Era lo que te decía. Ella dice que ellos vinieron y le ofrecieron algo, que ahorita te voy a decir como lo que encontré sobre eso de qué es lo que te ofrecen. Y ella dijo que no. Entonces, hasta el día de hoy, muy pocos saben quién es Tila Tequila. Supuestamente, según esta teoría, ¿no? O sea, si no estás con ellos, te apagan. Que otro caso de esos que encontré. Sí, porque era famosa, ¿no? Y, o sea, bueno, a lo mejor no era famosa. Digamos, estaba en boca de todos por ese programa, porque era exitoso el programa. Pero estaba involucrado en los medios, simplemente. Y de repente, que te sacan. La apagaron, pues, exacto. Otro caso es el de Michael Jackson. Él lo dijo muchas veces. Hasta el día de hoy, Paris Jackson sigue hablando, o sea, su hija sigue hablando del tema. Él decía que, te digo, lo vi en una entrevista, lo puedes buscar en YouTube. Hablaba sobre que en el momento en que él empezó a tener fama por sí mismo, digamos, o sea, ya no nada más lo conocían en este continente, sino en todo el mundo. Y es decir, ya no dependía de nadie más, o sea, no necesitaba de los medios, digamos, o de ellos para ser famoso o para tener una voz. En ese momento se le empezó a decir homosexual, que trataba de aclararse la piel, que era un pedófilo. Todo esto. Entonces él decía, en ese video específico que vi, que es una rueda de prensa, él dice que tienen que saber que es una manipulación. Que, o sea, que él sabe que en algún momento lo van a pagar, lo van a callar más bien. Pero que él quiere dejar claro o dejar constancia que todo esto es una manipulación. Y que no sean tan ingenuos todos. ¿Y existe la grabación? Sí, está en YouTube. Ok. Entonces, hoy en día está el caso de Justin Bieber. Que supuestamente, como bien decía Michael Jackson, que en cuanto empiezan a tener como una voz o ya no dependen de esta entidad, los sellos, se les empieza a decir que son como... Sí, se les crean polémicas negativas. Sí. Y Justin Bieber ya lo dijo,
que a él le ofrecieron específicamente que tenía que entrar como a un culto o hacer algo con un niño. Ok. Entonces, él dijo que le ofrecieron que, o sea, que le dijeron que tenía que hacerle daño a un pequeño y él no estuvo de acuerdo. A raíz de eso, pues ha tenido como mala fama, ¿no? Que es un prepotente, que es un grosero, que está mal lo que hace, O sea, etcétera. esto ya tiene tiempo, no es reciente. Sí, ujú, Porque sí, tienes porque razón, siempre se le ha creado esa imagen. pero a pesar de eso, cuando iniciaba, que se decía que tenía un estilo súper afeminado, que qué onda con su voz, pero a pesar de lo que se decía en redes, tenía fama y tenía apoyo. La gente lo quería. Y ¿sí? últimamente no se le ha visto con su última canción, ¿no? Yomi, que supuestamente está hablando sobre, haciendo evidente otra teoría, que es la de Pizzagate. Ujú. Entonces, viendo estos videos y todo lo que decía Paris, la hija de Michael, sobre todas ¿Sobre su las papá? teorías y Ujú. todo esto, en algún momento dijo que sentía mucha pena por Justin Bieber porque estaban en la misma posición en la que hace años su padre había estado, que de hecho están en la misma, ¿Disquera? Ajá, Ok. sí, en Sony. Productora. Ajá, entonces, pues qué extraño, ¿no? O sea, cómo llevan como algunos patrones. Sí. Y lo que te digo, o sea, esto de que si le entras, vas a tener fama, dinero y éxito. Si no le entras a no sabemos qué específicamente, te van a ir apagando poco a poco, te van a ir Ujú. silenciando. Sí. O, era lo que te comentaba hace rato, como Britney Spears. Si tratas de salirte del guacal, digámosle, o mencionar la verdad, te van a, sospechosamente, a mandar a rehabilitación. Ujú. Que lo que decía Tilak es, en realidad, reprogramarte para volverte a tener en control. Ok. Y casi siempre pasa que cuando se les salen del huacal, o sufren abuso de drogas, se suicidan, Ujú. o simplemente desaparecen o toman un descanso temporal artístico. Ujú. Lo cual es como, no creo que en todos los casos sea real, porque pues ahí tenemos casos como Amy Winehouse Mark Miller. o Kurt Cobain, que sí, o sea, de que había un abuso de drogas es obvio. De Kurt Cobain hay otra teoría Que que su la esposa mató, lo mató, ¿no? la mató Sí, su sí, sí. esposa. Que también es interesante, ¿no? Claro. Como dices Pues tú. todas son interesantes porque Pues sí, lo es que te otra mencionaba, realidad, como dices. esas teorías parten de algo pequeño, por ejemplo, en este caso, en Ujú. un proyecto que tuvo Estados Unidos, que Y es Canadá. verdad, Ajá. y de ahí se parte o se Ujú. divide a cosas Sí. que a lo mejor no tienen nada que ver, por ejemplo. Ajá. Pero pues sí está muy interesante, ¿no? Creer Pues sí. que nos quieren controlar a través de los medios. Y sí, del entretenimiento, exacto. Ajá, exacto. El entretenimiento, pues sí es un Pero control de que es un global. control, o sea, sí, si controlas los medios de comunicación, claro que vas a tener a la gran mayoría del mundo haciendo lo que tú quieres o comprando lo que tú quieres. Pero bueno, lo que yo diría para desacreditarla es, ok, pues a lo mejor algunos medios de comunicación Ujú. desacreditan, por ejemplo, a Michael Jackson, a Justin Bieber. Ajá. Y el resto, o sea, ¿por qué los demás cometerían así como, no le hagan caso? O sea, Michael Jackson Ujú. es chido, Michael Jackson Ujú. no viola. Exacto. O sea, ahí es cuando, o crees que es el control global, o sea, que todas Ujú. están coludidas, Ujú. o simplemente es falso y ni siquiera le prestan atención. Ujú. Que bueno, también está interesante, está padre ver la teoría conspiranoica del MK Ultra en contra de Michael Jackson, pero también está interesante el ver si fue o no un pedófilo, ¿no? Ujú. O sea, ¿por qué sí tendría que creerte que están haciendo una campaña negativa en tu contra y no creer en las víctimas que te han acusado, ¿no? Pues sí. Que también está muy interesante eso, como el último documental que se sacó de él, sobre donde dos víctimas que supuestamente trabajaron con él, bueno, que sí trabajaron con él, hablaban sobre sus abusos y todo eso. Te pone a pensar un poco y dices, ok, o sea, porque cuando surgió todo esto de Michael y sobre que tenía acusaciones y así, estos dos niños y hombres fueron a declarar a favor de Michael. O sea, sí dijeron literal, no, nunca nos tocó, nunca pasó nada, no hay nada malo con él. Y ahora, porque se esperan a su muerte, donde él ya no hay derecho de réplica, Ok, y ya dicen, entendí. no, la verdad es que sí. Y aparte, un documental que, pues, desde mi punto de vista, muy morboso, porque no era necesario hablar de cuánto medía el pene de él y cómo era y cómo los Ujú. ponía. O sea, es como
Siento que eso sí fue un documental totalmente morboso y para vender. Probablemente. Ajá. Pero no, pues, qué interesante. Si te dieran a probar la droga que te hace decir la verdad, ¿la probarías? Mm, Y así que te hiciera hablar así de todo lo que... no creo, porque sería de alguna manera mm, se meterían en mi privacidad, ¿sabes? Ujú. Porque si me están diciendo, vas a decir la verdad, ok, pero pues ¿qué me van a preguntar? Quisiera saber, y si no me preguntan solo lo que me están diciendo al principio. Pero imagínate así que se la pudieras armar a un dealer o así y que lo hicieras con tu pareja o con tu No, hermano, no. ¿no? Pues No, pues es sí, que siento que sí tienes es razón. totalmente como literal meterte en la mente del otro. Y no Y hay sabes ni qué muchas vas a cosas. decir, ¿no? Exacto, pues es una violación a tu privacidad. Ujú. ¿Qué tal Pues, que no te quiero decir qué comí ayer? O yo qué sé, no sé. ujú. Sí, no lo haría. ¿Y Ok. tú? Este, pues, pues si los dos están así, tal vez no habría problema, ¿no? No es como que, o sea, pues pasa y ya, ahí quedó. Yo pienso eso. O sea, sí lo haría Pues no, en porque, en ciertas circunstancias, ¿no? mm, Con ciertas personas. o sea, si bien entiendo eso del que nada debe, nada teme, Ujú. también hay cosas que son muy íntimas para ti, que tal vez, Pero no también sé, está padre eso, tú ni siquiera sabes a lo mejor. Y si te preguntan, por ejemplo, ¿cuál es tu color favorito? Y tú toda tu vida has pensado que el verde, pero te comes eso y dices que es el naranja, te quedas como, ah, cabrón. pero qué tal que te preguntan de temas que son muy sensibles para ti Pues y lo mismo. no es bueno. No sé, bueno, te digo, yo no lo haría. Ni siquiera sabemos si existe. Sí existe. Bueno, Según esto. yo Bueno, te, no, en realidad no. Ajá, sí, perdón. te quiero comentar sobre otra teoría muy interesante que tiene que ver igual con agencias gubernamentales tratando Ujú, de matarnos, que es que el VIH se inventó en un laboratorio. ¿Habéis ok, escuchado eso? sí. Y está chistoso porque... Aparte que nada más Bueno, no fue está chistoso, pero súper divertido. Qué cool. está curioso Ajá, que lo mismo que está diciendo con patrones de artistas de antes y artistas de ahora, ajá, ahorita que tenemos el coronavirus. ajá, o la Y influenza. te acuerdas que antes del coronavirus hubo varios como enfrentamientos políticos entre Ujú, China y Estados Unidos. sí, ¿Qué claro. pedo? Y ahora los chinos se están muriendo y Como los tienen que contener. eso me recuerda mucho a la famosa caja china, que supuestamente es sacar como algo que opaque los temas sensibles del momento, ¿no? Sí, pero pues esto no es un escándalo. Esto es ya No, un un arma suceso. nuclear. Sí, Un arma ajá, nuclear, perdón, un arma biológica. biológica. Sí, lo siento. Pero bueno, voy a comenzar. Ok. El 19 de diciembre de 1998, Ujú, un mes después de que el presidente Clinton declaró que el SIDA era una crisis entre los afroamericanos, ujú, varios defensores afroamericanos, perdón, se reunieron para discutir pues una loca realidad, ¿no? Que ok. estaba pasando. Sí. Comenzamos con esto. Los afroamericanos constituían solo el 13% de la población de los Estados Unidos, ¿no? Una minoría. Una minoría. Ujú, Pero aún así constituían el 33% de la gente que tenía SIDA, ¿no? ok. O sea, ahí ya era una mayoría, ¿no? Sí. Entonces, y esto fue incrementando, ¿no? Por ejemplo, incrementó en 1%, que son como unas cuantas millones de personas, Ujú, para el siguiente año, ¿no? ujú, 1999. sí. Hubo activistas muy involucrados en este tema, Ujú, serios, como Mario Cooper o Maxine Waters, ajá. que habría que investigar un poquito más acerca de ellos. Ok. Pero pues ellos tenían digo, reuniones largas para Ajá. discutir las estadísticas y las teorías que estaban surgiendo, ¿no? Ujú, Y pues, simplemente discutir por qué el SIDA tenía una extraña fijación hacia los negros o las minorías, ¿no? ajá. También los ¿O por qué sería homosexuales. exclusivo de esa raza, no? Sí. O sea, era como... Mayormente les afectaba a ellos, a los Ok. negros, a los homosexuales, yo qué sé. Y Ok. los blancos pues no formaban gran parte de estas estadísticas, Ok. ¿no? Otra voz que surgió en defensa fue Boyd Ed Graves, otro activista afroamericano, Ujú, quien ofreció una explicación a estos números y simplemente le afirmaba que esto se trataba de un genocidio. ok. Este, Una segregación. sí. De hecho, este Boyd Ed Graves demandó al gobierno porque él acusaba de que estaban usando el dinero de los impuestos para desarrollar armas biológicas, ¿no? En contra de ellos. Y sí, o sea, demandó al gobierno. Mm, Después Graves fue diagnosticado con VIH en 1992 y dos
y admite que posiblemente lo haya contraído por tener sexo sin protección, Ok. como se contrae el SIDA, Ujú. bueno, el VIH. Y bueno, él creía más firmemente que había sido víctima de una pistola de dardo sigilosa o un microbioinoculador, ¿Cómo? microbioinoculador Ok. que puede atacar a víctimas desprevenidas a 100 pies de distancia sin siquiera un pinchazo. O sea, él creía que así se había infectado del VIH, Ok. que le habían disparado con algo Sí, sí, sí. que ni siquiera sientes, ¿no? A lo Cuando te lejos. pica. Ajá. Ok. Y que esto era un producto del programa de la guerra biológica, ¿no? De Ajá. Estados Unidos. O también cree que pudo haber sido víctima de la mordida de un mosquito que fue criado por el gobierno en una isla en las afueras de Manhattan. Y esto también es como parte de otra teoría Ajá. de que en una isla que está ahí por Nueva York, o sea, en las Sí. afueras, Sí, sí, ahí desarrollan armas biológicas. sí. Y se supone que ahí también se inventó el SIDA y todo eso. Sí. Pero bueno, en la demanda que hizo Graves al gobierno, destapó, esto sí está interesante, ¿no? Destapó un documento de 1970 de la discusión en un congreso donde un cierto doctor Donald MacArthur, que trabajaba en el Pentágono, Ujú. menciona un agente biológico para el cual no se puede adquirir una inmunidad natural que pueda ser desarrollado entre 5 a 10 años. O sea, hay pruebas Ujú. de que había doctores trabajando en el Pentágono queriendo desarrollar armas biológicas, Pues sí. específicamente el SIDA. O Ok. sea, un arma que no tuviera curación. Sí. Pues la gente quedó impactada con estas teorías y las acusaciones que estaba haciendo este activista, que incluso algunos dejaron de aceptar condones y jeringas limpias porque creían que así se iban a infectar, ¿no? Ujú. O sea, Que el ya venían gobierno... infectadas. Ajá, exacto, y ya venían manchadas con VIH, que el Ajá. gobierno los quería atrapar de esa manera, ¿no? Ok. Bueno, un artículo de 1998 de Los Angeles Times documentó las técnicas de guerra de los gérmenes planeadas para revolucionarios sudafricanos. Por ejemplo, Nelson Mandela, ¿no? Ok. Y luego, pues, en estas reuniones que se hacían de afroamericanos activistas, hay una mujer que menciona en una prensa, ¿no? Los hombres negros están en prisión por vender las drogas que la CIA trajo a nuestra comunidad, Ujú. de la misma manera que trajeron armas para que nos matemos entre nosotros. Si no te atrapan de esta manera, los doctores del gobierno te darán SIDA. O sea, de una u otra forma no nos van a destruir. Ok. Pues, ¿qué opinas de esto? Te digo, yo lo relaciono mucho con la actualidad, con el coronavirus, de que mm, coincidentemente Estados Unidos y China tenían como problemas Ujú. y que de repente brote una enfermedad que ya había salido previamente, pero pues fue controlado, ¿no? Fueron Ujú. pocos casos. Y que de repente está implantada ya en esa sociedad Ujú. y ya es un problema. Pues yo creo que pues, sí puede haber sido un trabajo planeado, un ataque. Pero bueno, tú mencionabas al principio que era contra que, o sea, que se hizo específicamente hacia unas minorías. Ujú. Hoy en día, ¿quién sería? ¿O sería todo el pueblo China. americano? No. Ah, o sea, ahorita el SIDA. Coronavirus. El Que coronavirus, que pues tú lo empezó en estás. China, ¿no? Por eso, pero ¿por qué lo relacionarías? O sea, ¿cuál sería su equivalente hoy en día? Que es, ¿Quién, que a es qué? el coronavirus es un arma. Ok. No es como que algo que ¿Hacia salió. quién? Porque ahorita se está viendo afectado únicamente a sí mismo, a su país. Pues también el SIDA afectó a su país, obviamente. Pero ya me Pero dijiste tú que fue a un grupo específico de personas. sí, estaba planeado para un grupo específico, pero pues obviamente pues alguno que otro blanco pues iba a infectar, ¿no? Ok. Así como el coronavirus, o sea, fue diseñado para atacar a los chinos, pero pues obviamente se les iba a salir de las manos, ¿no? Ujú. Y pues también yo creo que eso sirve para como que todos vean que es una enfermedad, que salió y bla, bla, bla. Como el SIDA, como la influenza, todo esto. Entonces, pues no sé, también esta teoría está muy, también por ejemplo, de la mano con los antivacunas. Ok. La gente que cree que en realidad todas las enfermedades, por ejemplo el síndrome de Down o todo lo que nos da después, es porque nos vacunamos. Ok. Que en realidad el cuerpo humano es capaz de generar estas defensas. Pues, pues sí, es cuestión de lo que cada quien opine, ¿no? Sí, y de ideologías, ¿no? Porque Ujú. te digo, oye, o sea, yo soy muy fan de investigar teorías conspirativas y eso del MK Ultra, Pizzagate, la llegada a la luna, te las compro. Digo, sí, claro, sí, pero eso de las vacunas,
digo, no, o sea, no, Ujú. simplemente no. Pero es lo que te digo, o sea, va según con tus ideologías. Lo que me parece Sí. interesante es lo que decías tú, lo que mencionabas con la teoría de la caverna, ¿cómo me dijiste que era al La, principio? la alegoría de la caverna. Ajá, o sea, creo que ahí está la magia de las teorías conspirativas. Como te están presentando una realidad ajena a la tuya, Ujú. o que hay algo más allá, Ujú. es totalmente atractivo, ¿no? Claro. Y si te pones a pensar, también te da un, digamos, un estatus. No un estatus, no encuentro la palabra, pero el decir, yo sé algo que tú no sabes. Ujú. Eso también está cool, ¿no? Pues, El saber la verdad o ya no soy uno más de los borregos, digamos, ¿no? Ujú. Porque yo sé la verdad. Entonces eso también está interesante. Creo que ahí también hay un poco de magia en las teorías. sí. Que no nada más... Bueno, Pues estás... como Jim Carrey, ¿no? Empezó a actuar así de que él ya había despertado, ¿no? Ajá, exacto, exacto. Es lo que te digo, o sea, eso también es como un poquito de la magia de las teorías que Pero pues dices. Jim Carrey es antivacunas. Es lo que te digo, no me dejas hablar. Que eso específicamente, o sea, tiene que ver con la ideología de cada persona, cuáles vas a tomar y cuáles no. Ujú. Y pues que la magia está en eso, en tener acceso, digamos, a otra realidad que no todos tienen, digámoslo. Ok. Pues sí, sí es la alegoría de las cavernas. Ujú. Si alguien viene y te dice, ¿tú crees que todas las enfermedades que existen son como producto de infecciones que vienen de los animales? Pues no, las Ujú. inventa el gobierno para irnos Claro. matando poco a poco, Ujú. para matar a quien le conviene, Ujú. para matar al enemigo. Y yo digo que es como un, o sea, si tienes un poquito de dosis de teorías conspirativas está bien, porque más allá de lo que tratan en sí las teorías, te llevan un poco a la crítica, ¿no? Y Ujú. al cuestionarte todo, que Sí, eso también está cool. O sí. sea, el por qué todo funciona como funciona, porque estás de acuerdo que las teorías tienen sí o sí que agarrarse de la historia. Pues O sea, sí. no puedes solamente sacarlas ahí ya, o sea, tienes que investigar y cuestionarte muchas Ujú. cosas. Eso también está interesante y es divertido. Ok. Finalmente es divertido investigarlas. Ujú. Mira, por ejemplo, voy a mencionar igual brevemente otra. Esto es como bien general, pero me gusta mucho un caso particular, que es el avistamiento de Roswell, o Ok, el caso sí, de sí, sí. Roswell, hablando generalmente de los aliens, ¿no? Sí. De los ovnis, de los UFOs. Ok. Bueno, ¿Los UFOs? bueno, eso es en inglés. Ok. Este, eso sucedió en el verano de 1947. Ujú, Un granjero descubrió escombros irreconocibles en su pasto donde tenía las ovejas, ¿no? ujú. Y él se situaba en las afueras de Roswell, Ajá. en Nuevo México. A pesar de que los oficiales de la Fuerza Aérea Local afirmaron que era un globo meteorológico, ¿sabes cuáles son estos? Ajá. Sí, sí, sí. Son unos globos como de un material metálico que lanzan así a muy altas alturas Ujú. y sirven para eso, para medir casos meteorológicos, ¿no? Sí, claro. Bueno, decían que lo que era esto que él había encontrado era un globo meteorológico que se había estrellado, ¿no? Mm, pero mucha gente comenzó a creer que en realidad estos escombros eran de un platillo volador. Ujú. Por el material, ¿no? Sí, Supuestamente, del por que el estaba material hecho. del que estaba Bueno, hecho. de ahí es donde empezó toda la Ujú, faramaya, ¿no? sí. Bueno, después hubo una serie de caídas de prueba, se llaman Dummy Falls, que son como pues pruebas que hacían los de la Fuerza Aérea para ver cómo si podía sobrevivir un piloto de tal caída. Como cuando los coches los prueban a ver los impactos que tienen, Ujú. ver los monitos que usan, Sí. ese es el dummy. Ajá. Entonces, lo mismo hacen para los aviones. Ok. Entonces hubo una serie de estas pruebas, igual en Nuevo México, durante 1950, lo que pues obviamente incrementó las sospechas después de que pasó esto, ¿no? Sí. Mm, Cerca de 50 años después, la historia de los escombros misteriosos y los militares de Estados Unidos lanzaron un reporte que dirigía el incidente de un proyecto de espionaje atómico llamado el Proyecto Mogul. Ujú. ¿Habéis escuchado acerca de eso? Sí. Es como el MK Ultra, el Proyecto Mogul. Sí, sí, sí. Bueno, Sé muy poquito, pero sí, 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 sé claro. más o menos de qué Pues va. sí, está muy denso, pero... la historia dice que el granjero, que se llamaba Mac Brazel, encontró algo inusual en su granja, ¿no? Un Ujú. desorden de palos metálicos unidos con cinta, pedazos de plástico y reflectores de aluminio, y chatarra de un material pesado, brillante y que era tan ligero como el papel a la vez. O sea, era Ok. fuerte, pero moldeable como el papel. Ajá. Entonces, pues él fue incapaz de identificar los materiales, ¿no? Por lo que llamó al sheriff de Roswell. El sheriff llamó a los oficiales de la base aérea bueno, de la fuerza aérea y llegaron los soldados, llegaron a la granja de Brazel y juntaron todos los materiales y se los llevaron en camionetas blindadas. Ok. Mm,
Bueno, ahorita ya, después de esto, podemos afirmar que estos materiales fueron creados gracias al proyecto Mogul, que fueron materiales de alta tecnología para sus globos meteorológicos y otros equipos, ¿no? Y estos materiales incluían metales ultra delgados y también ultra fuertes. Ahí Ajá. se inventó los cables de fibra óptica, o se empezaron a desarrollar, No, y las telas a prueba de fuego. cool. Es En por base a todo esto, esto. ajá, es por esto que mucha gente creyó que eran materiales extraterrestres, ¿no? Porque jamás habían visto algo que se viera Algo o parecido. actuara como algo que habían visto antes, ¿no? Ok. Y muchos de estos materiales aún se utilizan hoy en día. Pero Ujú. bueno. En julio 8 salió el encabezado del periódico de Roswell, ¿no? El que Sí. todos hemos visto. Sí. Que dice, bueno, no importa. Pero pues para saber si esto fue verdad, después en julio 9, un oficial de la Fuerza Armada aclaró el reportaje, lo que había salido en el periódico. El supuesto platillo volador solo era un globo meteorológico estrellado, pero pues cualquiera que vio así en persona los escombros o haya visto las fotos en el periódico, pues era claro que lo que fuera que eso fuera no era Aún así no un explicó el globo material, ¿no? meteorológico. Ajá, solo afirmó que era un globo meteorológico que se había estrellado. Ujú. Bueno, aunado a esto, en 1950 la Fuerza Armada condujo una serie de caídas falsas, o lo que te digo, dummy falls, Sí. mm, en bases aéreas, ¿no? Mm. Y estas pruebas querían probar las formas en que los pilotos podrían sobrevivir a caídas de grandes alturas. Entonces ellos mandaban a los dummies, los muñequitos, con piel de látex y huesos de aluminio, ¿no? Bueno, Ujú. la piel, el látex figurando la piel y el aluminio figurando los huesos. Ok. Ah, entonces, por estos mismos materiales se veían como alienígenas, o sea, los muñequitos. Supuestamente. O sea, se veían, a eso parecían, pues, Ok. porque estaban hechos de aluminio, de Ujú. látex, entonces pues se veían como seres Sí, formas extraterrestres, ¿no? humanoides, ¿no? Ajá. Y entonces sí, estos caían del cielo a la tierra y Ujú. después llegaban camionetas de militares a recoger los cuerpos, ¿no? Ok. Para pues estudiar cómo había afectado la caída, Sí, ¿no? claro. Para los que creían que el gobierno estaba ocultando la verdad sobre lo que cayó en Roswell, pues esto parecía todavía más sospechoso, ¿no? Que hicieran estas pruebas de caídas. Ujú. Ellos estaban convencidos de que los dummies en realidad eran criaturas extraterrestres que estaban secuestradas y eran sujetos de experimento. Pero bueno, a lo mejor esta teoría concluye en un poquito de que solo fue pánico entre la gente. O lo que decías tú, ¿no? Eso quieren que sepamos. A lo mejor Ajá, eso ¿no? quieren de eso quieren convencernos. O sea, según dicen que se desarrolló tecnología pues de alto nivel, Sí. pero pues quién sabe si eso no lo trajeron otros seres, ¿no? Ujú. Y nada más están compartiendo el conocimiento. Sí. Y aquí se desarrolla a pequeña escala para no desatar todo de un jalón, ¿no? Claro. Pero, pues, por las pruebas que hay, por las aclaraciones que hicieron los militares y todo eso, Ujú. pues sí podemos afirmar que Roswell es un caso cerrado, que Ok. no, que sí fue un... Bueno, ahorita te voy a explicar lo que fue en realidad. Mm, Resultó que la Fuerza Armada sabía más de estos platillos voladores que lo que en realidad estaba revelando, ¿no? Ok. Se trataba de un proyecto de espionaje atómico. Esto quiere decir que eran tiempos de la Guerra Fría. Ujú. Estaban espiando si la Unión Soviética estaba desarrollando armas nucleares, ¿no? Ujú. Entonces, mm, desarrollan el proyecto Mogul, que usaba globos que volaban a grandes altitudes, que cargaban sensores de bajas frecuencias, que mandaban recepciones. O sea, lo subían tan alto porque es como si estás abajo del agua y escuchas sonido como que viaja a muy, muy grandes distancias, ¿no? Ujú. De hecho, así se comunican varios peces, ¿no? O interactúan varios peces. Ok. Lo mismo pasa a grandes alturas, no hay interferencia. Entonces, cualquier receptor que tú pongas va a recibir Sí. de grandes distancias. Pues por lo que resultó que Beisel, lo que encontró en realidad en su granja, era un globo de este proyecto. Ok. Y, y pues era tan secreto este proyecto Ujú. que ni los de la base aérea local sabían. Por lo Ujú. cual empezó de que no, pues es un globo meteorológico. Pero pues no se ve Sí. como No había esto. comunicación para Ajá, poder dar. porque era muy secreto el Sí. proyecto. Pero pues igual está interesante, ¿no? Ujú. Pero te digo, a mí, o sea, mi lado conspiranoico me dice, ¿y el material? Ah, sí, ¿Qué onda? de hecho hay O muchas sea, ¿por qué imágenes. es tan... ¿Por qué nadie supo explicar qué material era? ¿Por Sí, qué era tan extraño? ¿O por qué no lo habían sacado a la luz? o sea, esto pues pasó
O sea, fue todo un caso, ¿no? Ujú. De hecho, estuvo militares así de que, no manches, esto en realidad sí es de alienígenas y así. Ujú. Y hay como una foto muy famosa de un militar que le iba a hacer como un reportaje de lo que en realidad habían encontrado, ¿no? Ok. Iban a tomar fotos con los materiales. Sí. Pero cuando llegó ahí a las fotos, se encontró con totalmente otra cosa, ¿no? Y así de igual como, quédate callado. Y entonces, si tú ves las fotos, sale el militar así como con la cara de engañado, Ujú. de que lo timaron, porque en realidad lo que él sabía que existía Ujú. no era eso, se lo quitaron. Sí, sí. Entonces, Que también yo sabía de ese caso, el señor que encontró la nave, bueno, ujú. la cosa esta que cayó, se había quedado con un poco de material Ah, y sí, después fueron a quitárselo. sí, sí, O sea, sí. no pudo quedárselo, pues. Sí, por eso hubo mucha gente que lo vio, o sea, en Ujú. persona. Sí, porque fueron a agarrarlo, ¿no? La gente lo Sí, tomaba así como de, pues sí, o sea, ujú. O la sea, porque locura se quedó. colectiva. Sí, sí, exacto. Pero te digo, eso está extraño, ¿no? O sea, bueno, lo puedo entender viéndolo del lado lógico, pues claro, eran cosas que le pertenecían al gobierno o a la base Aérea. aérea, pero pues está extraño, ¿sí? Sí, Te y digo, mi lado luego, conspiranoico me sigue diciendo, algo ocultan. eso que dicen de que eran monitos de aluminio y Sí. así, pero también afirman que en realidad son extraterrestres secuestrados que los usaban para Ujú. experimentar. Sí, sí, sí. Y como que está raro, ¿no? Probar como las caídas. ¿No crees que más bien estaban probando cómo pilotear sus naves? Puede ser, porque las caídas no creo que sean muy necesario el verlo caer, ¿sabes? O Ujú. sea, creo que son cosas que puedes desde la comodidad de un escritorio predecir lo que va a pasar, ¿no? O Pues sea, no, puede no ser, somos militares, no sabemos muy bien pues sí. cómo estudiar eso, pero pues está raro, ¿no? Que haya, o sea, los monitos que usan para los coches no se Ujú. ven como alienígenas. Pues no. ¿Por qué los Es que que es lo que usaban te digo, ahí, sí? o sea, con formas humanoides. Puede ser también para... Es que sí, totalmente tendríamos que tener como el proyecto en sí para leer por qué las especificaciones de que fueran de cierta manera los muñecos, pero bueno, Bueno, para poderlo entender. pues... Yo creo, bueno, a mí me quedaron muchas dudas y ujú. quisiera hablar de otras teorías que me parecen súper interesantes. Yo creo que este tema da para un siguiente capítulo, ¿no? Como un Podría capítulo ser, 2. ajá, abordando otras teorías o más a fondo algunas que hablamos aquí. Claro. O sea, Sí, los sí. aliens pues es un tema larguísimo y que ha estado Sí. siempre en nuestra historia. Sí. Yo me gusta pensar que los aliens existen, Ujú. pero también supongo que la mayoría de lo que vemos en internet o en la televisión es pura charlatanería. Pues O sí. sea, de que es un tema que vende, pues sí. Ajá. Más que charlatanería, lo que te iba a decir es que es un tema que vende. O sea, la ficción, pues es súper interesante y te va a vender. Pero pues sí hay videos serios, hay gente o sea, gente como tú y yo O que se Jaime Maussan. encontró. Nah, cállate. Jiménez del MK Ultra. ¿Has visto cómo se pone cuando le dan o sea, cuando No, le dicen que sus videos se ven súper falsos? O sea, ay, es que es un señor. sí, buenísimo su actuación. Sí. Pero bueno, algún otro comentario que podemos hacer? Eh, Nada, te digo, me parece, yo soy muy, este, tengo como hobby investigar teorías conspirativas. Y te digo, me gustaría hablar de otras más que me parecen más, bueno, muy interesantes. Sí, Y así, pues ya habrá otra muy oportunidad cool. para platicarlo. En la siguiente semana o en otro día estaría cool. Yo soy más de la idea de, o sea, me parecen interesantes, pero también me parece más interesante la parte de refutarlas, ¿no? Ujú. Saber por Ah, qué sí, esto claro. no es Era lo que verdad. yo te decía, o sea, el cuestionártelo está padre. O sea, tanto cuestionarte, o sea, no creo que, o sea, no comértelas así tal cual como te Sí, las envían, pues sí. pero también está padre decir, ok, ok. O su origen. O su origen, exacto. Y lo que te digo, la mayoría de todo lo que hemos platicado ahorita Ujú. parte de algo Sí, pequeño sí, que sí, es sí. verdad. Y hace rato que mencionaste esto, yo quería decirte sobre específicamente de Pizzagate, que es algo que tiene que ver con y con trata de niños y de personas, que como dices tú, es algo que es real y cómo se lleva a otras cosas, ¿no? Cómo lo Sí. van como ligando con otras cosas. Ujú. Que esta teoría me parece súper interesante porque he investigado sobre casos como el Bar España, sobre Mamá Rosa aquí en México. Es una teoría demasiado, demasiado amplia Ujú. que va más allá de ser una teoría conspirativa. Claro. Sí, está muy denso. Sí. Hay que dejarlo para otra oportunidad. Vale.
Por lo tanto, nosotros nos despedimos por esta emisión. Muchas gracias por habernos escuchado. Y antes de irnos, muy rápido, ¿alguna recomendación musical o alguna recomendación de película que nos Sí. quieras hacer? Bueno, vi justo anoche la película de Jojo Rabbit, que está demasiado cool. Te lo recomiendo mucho. Ok, yo no la he visto. Espero verla pronto. Y yo quiero hacer una recomendación musical Ujú. respecto al tema anterior, que fue los miedos y todo Intentar esto. nuevas cosas. Ajá. Ajá. Julián Casablancas tiene una canción que se llama I'll Try Anything Once. Ajá. Creo que ese es como mi mantra de la vida. Es intenta todo aunque sea una Sí, vez, ¿no? claro. Entonces, muy buena canción. Creo que nada más existe la versión en vivo. Pero ahí vamos a crear una lista ¿Playlist? una playlist en Spotify para Ok, que las cool. puedan escuchar y disfrutar. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos. Adiós.